Bienvenidas al podcast Hiperexigentes en Rehabilitación. Somos Maki y Dominique, hermanas ingenieras, y te invitamos a conectar en un espacio lúdico y libre de juicios para soltar esa hiperexigencia sin morir en el intento. Te presentaremos anécdotas, herramientas y reflexiones que nos han sido útiles para rehabilitarnos de esa exigencia extrema y poder equilibrar nuestra vida laboral y personal. ¿Te sumas? Bienvenidas a nuestro nuevo episodio de Hiperexigentes en Rehabilitación. Somos Maki y Dominique y queríamos partir este capítulo agradeciendo a nuestra audiencia porque hemos recibido mensajitos muy lindos, anécdotas también, de que se sienten súper identificadas con las cosas que hablamos, así que nos tiene muy contentas esa recepción. Sí, muchas gracias. La verdad que hemos recibido muy lindos comentarios y la verdad que me gusta saber que no somos las únicas. Sí, que no somos las únicas que tienen este tipo de conductas, ideas y de comportamientos. Exacto, me encanta. Así que bueno, mira, queríamos hacer la pregunta de que ustedes reflexionaran qué tienen en común las siguientes situaciones familiares que les vamos a relatar hoy día. Y que tiene que ver con el título de nuestro episodio de hoy, que es precisamente crecer en entornos hiperexigentes. Exactamente. Entonces, dale, Maque. Entonces, ¿qué tienen en común las siguientes situaciones familiares? Vamos con la primera. La primera es una constante obsesión de uno de los progenitores por el desempeño de sus hijos, pudiendo ser, por ejemplo, académico o en algún deporte en particular. Claro, entonces, en algunos casos esto podría ser, podemos como orientarlo desde dos tipos de situaciones distintas, cuando hay algún progenitor un poco como demasiado entrometido en un desempeño. Por un lado puede ser como la proyección por parte de uno de estos progenitores, en el caso, por ejemplo, no sé si vieron la película Black Swan, donde la madre de la protagonista como que lo que ella nunca pudo lograr y que un poco la culpaba, un poco harto la culpaba a ella, porque creo que por su nacimiento ella había tenido que dejar el ballet. Entonces este hijo tiene que llenar esos zapatos del padre y el padre obviamente se obsesiona con su desempeño. Y en este caso era de la madre. De la madre, exacto. Es un muy buen ejemplo de hiperexigencia esa película. Y el otro caso es cuando el hijo se percibe como una llave para cambiar la situación o estatus social o económico de la familia. O sea, por ejemplo, el hijo tiene un talento especial, el hijo puede ser más inteligente que el resto de su entorno familiar. Exactamente, más inteligente que su entorno, un talento, inteligencia, alguna capacidad, que sea muy bueno en algún deporte, y que esto lleve a que alguno de los padres diga ya, aquí está la solución, y en el fondo empujo un poco a mi hijo a que lleve unos niveles no tan sanos de... Claro, a que siga ese camino, pero en el fondo no necesariamente porque ese hijo es lo que quiere hacer, porque independientemente de que alguien tenga un talento natural para algo, no significa que quizás quiere seguir ese camino. Exacto. Y más aún cuando se ve como bajo la presión de esos padres, ese padre o esa madre que está como empujándolo porque finalmente se percibe como una llave para un cambio, esa persona puede sentirse tremendamente exigida. Exacto, exactamente. Después, otra situación sería cuando existe una fijación constante por las apariencias sociales. Claro, en el fondo cuando las personas crecen en este entorno donde a los padres, para ellos es muy importante, por ejemplo, que la casa esté siempre perfecta o que sean los hijos perfectos. No sé si has visto de repente estos papás que van con sus niños, que van vestidos así como con la camisita, con el short, claro, y así como todo combinado, y que de repente así como que se perciben como estos hijos perfectos. Quedan como esta idea, o sea, esta idea completa de claro, que nadie se sale del molde. Exactamente, que nadie se sale del molde, donde podemos percibir de que hay un miedo o un rechazo para hacer las cosas de manera diferente. Y esto la verdad que, no sé, me ha tocado ver
en algunas ocasiones, por ejemplo, familias como muy tradicionales y justo, por ejemplo, nace un hijo o una hija con una orientación sexual diferente. Y acá vemos en el fondo esa como incomodidad de esa persona por atreverse, entre comillas, a contar, mostrarse, a salir del closet, porque hay un apego por tratar de pertenecer a esta familia, por ser de determinada forma. Y esto, si lo vemos como desde el punto de vista biológico, no es algo tan loco ni tan descabellado. ¿Por qué? Porque venimos seteados desde tiempos ancestrales a que el pertenecer a una tribu era lo que nos permitía mantenernos con vida. Exacto, Aquel que de alguna manera era expulsado o era exiliado, claramente no iba a sobrevivir solo. Esto de pertenecer a esta comunidad era tremendamente relevante. Entonces, las personas hoy día, independientemente que ya, entre comillas, no necesitemos como de esa tribu, porque sí podemos sobrevivir, lo vemos como algo de manera inconsciente que es demasiado importante y nos da miedo romper el molde. Sí, como que que a mí me parece muy, muy impactante que esa sensación que venimos acarreando de generación en generación todavía esté ahí, o sea, y no lo podemos explicar. Muchas veces pasa que una familia puede tener como sus normas, sus reglas, que para otra persona que viene de afuera encuentra pero descabellado que por qué no te puedes salir de ese molde, porque es algo completamente absurdo, ridículo para los ojos de un otro, pero es porque obviamente no creciste en esa familia, o sea, no sabes cuáles son las reglas y los juegos y las normas que se juegan ahí. Y los juicios que cada miembro de la familia va haciendo en torno al resto de los integrantes. Entonces, por eso es tan importante empezar a tomar conciencia de esto. Exacto. Después tenemos otro entorno, por ejemplo, que se da es la fijación constante por el tema de la apariencia física. Claro. Ahí también podemos ver una exigencia que puede irse por el miedo a envejecer, de que tenemos que estar siempre jóvenes, y porque no podemos permitir que al final el paso del tiempo haga lo suyo. También existe otra exigencia que está relacionada a estar siempre atractivo o atractiva para el sexo opuesto. O sea, muchas veces está en las constantes operaciones y la sensación de que nunca es suficiente, nunca estamos lo suficientemente atractivas para algún estándar que nosotros queremos llegar. O para el estándar que, entre comillas, tiene esa familia. Claro, que tiene esa familia. También está esa exigencia por mantener el mismo cuerpo posterior a la maternidad, que se tenía antes de ser madre. Muchas veces, para empezar, todos los cuerpos son distintos, los tiempos de que un cuerpo se va cambiando son distintos en cada mujer, entonces también muchas veces existen muchos mitos y puede existir esa exigencia a volver a como nos veíamos antes, ¿ya? Después tenemos otra situación donde existan grandes responsabilidades a temprana edad, ¿ya? Que te puedan gatillar esta hiperexigencia, tales como trabajar, cuidar de hermanos menores o de algún familiar. Claro, por ejemplo, tenemos el caso de que si nos tocó por A, B o C motivo tener que cuidar a nuestros padres o quizás a personas de nuestra familia que tenían como algún tipo de problema o alguna adicción menor. O algún hermano. O algún hermano con chico. algún problema. Quizás esa persona que crece en ese entorno no se permite el permiso como para ser niño. Porque tiene que, desde muy temprana edad, asumir responsabilidades que no necesariamente son las responsabilidades de un niño. Por lo tanto, como que pierde como esa capacidad como de ser espontáneo. Generalmente los niños crecen sabiendo como que tienen ese escudo protector que pasan a ser sus progenitores, sus padres, pero cuando en el fondo sienten como esa fragilidad o esa vulnerabilidad, tienen una sensación constante de estar en un estado de alerta, por lo que tienden a exigirse y a no permitirse ningún error, porque no hay espacio para eso. Exacto. Otro entorno que podemos ver en cierto tipo de progenitores es la constante actitud parental de sobrereaccionar ante los errores menores o también el miedo a fallar. Claro, exactamente.
¿Por qué? Porque en un espacio sano, donde se espera que un niño... O sea, es un espacio sano, es un lugar donde se espera que un niño falle. O sea, donde un progenitor sabe que el niño va a derramar, va a caerse, y así sucesivamente. Quizás va a hacer sus pequeñas maldades. Sus travesuras, exacto. Entonces, eso es un espacio sano. En un espacio hiperexigente, el niño no va a correr con la misma suerte y probablemente a temprana edad ya se dé cuenta de que el error no es permitido, ¿ya? Y va a utilizar otro mecanismo de defensa, porque no va a tener un mecanismo de defensa como ocultar los errores, mentir y otros diversos. Inclusive, tal como tú dices, Tommy, esa persona quizás a medida que se convierta en adulto, de pronto no va a asumir sus propias responsabilidades y lo que es peor, va a quizás culpar a los demás. Exacto. Va a vivir en negación porque finalmente no se permite el error y esas son conductas que lamentablemente van a ir perpetuándose en el tiempo si es que uno no logra trabajarlas desde la más tierna infancia. Exactamente. Sí. Entonces, otro sería un entorno donde es mal visto dejar algo fuera de nuestro control o donde no se permite improvisar. Pero eso es como un clásico de los hiperexigentes donde efectivamente quieren controlar absolutamente todo, donde no hay espacio para la espontaneidad, donde no hay un espacio para improvisar. Entonces, lamentablemente, esto los lleva a que no se permitan ser creativos, a que no se permitan y no se sientan bien al hacer las cosas de manera diferente. Y lo peor de todo esto es que lo terminan pasando muy mal. ¿Por qué? Porque se sobrecargan al no confiar en que el resto puede hacer las cosas, entre comillas, tan bien como lo hacen ellos. Entonces, la verdad que aquí hay una incapacidad como para poder delegar y realmente confiar que el otro lo va a hacer tan bien. Exactamente. Por otro lado, otro entorno que también quisiéramos mencionar acá es aquellos donde existe esta cultura familiar que está muy, muy arraigada en el sacrificio. Claro. Entonces, cuando tenemos esa situación de que el sacrificio para mí es como mi bandera, lo puedo ocupar para validarme entre los demás y tengo esa necesidad, esa necesidad de validación por ser importante e imprescindible. Cuando ocurre eso, es que yo no quiero estar siempre para los demás y no me permito vivir mi propia vida, porque estoy siempre enfocado en lo que necesita el resto, en sacrificarme por el resto y en atender a las necesidades de otros. Entonces ahí la pregunta es, ¿por qué no quiero vivir mi propia vida? O sea, no me creo merecedor de ese espacio, ¿acaso? No me creo merecedor de tener mis propios intereses y mis propias vivencias, que tengo que estar como dedicado a eso. Oh. Entonces, difícil. Difícil, exactamente. Entonces, cuando ya se pueden imaginar todas estas dinámicas familiares, dan como fruto que los hijos tengan comportamientos hiperexigentes. Entonces, ¿qué consecuencias en nuestra personalidad puede tener haber crecido en estos entornos? Bueno, yo creo que una de las cosas que más se destacan es el miedo, o más bien el pánico al fracaso. ¿Por qué? Porque en el fondo una persona que es hiperexigente y que fue, en el fondo, y que creció en este tipo de entornos, simplemente no puede tolerar el fracaso. Por ejemplo, si esta persona que tiene un trabajo X y después no fue seleccionada para un ascenso, se va a sentir absolutamente frustrado. ¿Y qué es lo que pasa? Los hiperexigentes en general normalmente lo logran y van a dejar su vida y van a tener que asumir un costo enorme. Normalmente lo logran, pero esto tarde o temprano también les termina pasando la factura porque al final se sobreexigen de una manera tal que termina siendo no sano para ellos. Exacto, y sacrifican muchas veces tiempo familiar, salud, vida, etc. Pero también está el otro caso donde soy hiperexigente, pero tengo pánico a salirme de la norma o a recorrer un camino no explora. Entonces, ¿qué pasa? No lo intento. Claro. ¿Ya? O sea, no me quiero equivocar porque no me permito el error, entonces no lo hago. Ya derechamente no lo hago. Entonces, estas dos primeras que hemos mencionado, que pueden partir como de lo mismo,
son nocivas porque en una tú sacrificas todo por el logro y en el otro no te das la oportunidad de a lo mejor de una experiencia que puede haber sido súper positiva para ti. Claro, quizás, no sé, pues te metiste en una carrera X, hiciste siempre lo mismo y quizás te llamó la atención en algún momento hacer algo diferente, pero como quizás no tienes tanta experiencia y tienes miedo quizás a partir quizás de un cargo más junior o quizás a que simplemente es algo que no manejas y quizás vas a pasar por un proceso de error, simplemente no lo haces y no te das la oportunidad. Exacto. Y eso al final del día también es un costo alto que la persona va a pagar. Claro. Y después mira en perspectiva, probablemente ya con más años, más sabiduría y yo creo que ahí es cuando pasa que uno dice, pucha, ¿por qué no me permití equivocarme? Claro, exacto. Otra de las consecuencias que puede haber tenido el crecer en estos entornos es el tema como de la desconfianza, esa como incapacidad de confiar en el resto, en mis compañeros de trabajo o en las personas quizás como de mi entorno familiar, porque siento que nadie puede hacerlo tan bien como yo. Por lo tanto, nos ponemos una tremenda carga. Nos vamos con una mochila pesadísima porque al final del día, como nadie, entre comillas, es tan bueno, entonces al final terminamos haciendo todo nosotros y no le permitimos tampoco al resto equivocarse, ¿ya? No, entonces este tipo de personas necesariamente no les va a costar mucho delegar porque, no van a delegar y si lo hacen, probablemente le va a decir al otro, ya, pero es que tienes que hacerlo así. No, pero es que tienes que hacer esta tarea de esta manera que es como yo la hago. Claro. Con el paso A, B, C, D, y en el fondo no dejamos espacio a que la otra persona también lo haga. Puede ser que el resultado sea exactamente el mismo, pero quizás de otra manera. Y eso una persona que es hiperexigente y al no confiar no permite que el otro lo haga. Exacto. Y no sé, por ejemplo, bueno, puedo dar un ejemplo súper burdo, pero que a mí me pasaba, que de repente, claro, cuando uno le está enseñando a los niños, obviamente que no lo van a hacer perfecto. Si yo le digo, oye, pucha, haz tu cama, pero claro, pero hazla bien, no la deje así como la... Claro, ¿qué es bien? ¿Qué es bien? Claro, ¿qué es bien? bien? Claro, no, es que sin arruga, que tengo que tirar una moneda y la cuestión tiene que rebotar. No, o sea, también tenemos que entender de que cada cosa también se va... hay procesos de aprendizaje y que también... Sí, que tiene su tiempo. Y que eso tiene tiempo y que no podemos pedir la perfección desde el minuto uno porque tenemos que darle la posibilidad de ir haciéndolo mejor, que vayan logrando un mejor desempeño, que vayan avanzando y de alguna manera también ir felicitando ese progreso. Exacto. A veces también pasa como relacionado a que podemos delegar por las tareas más insulsas, o sea, como las relevantes igual siempre las dejamos para nosotros, pero delegamos tonteras, porque ahí como que en ese espacio me siento segura de que ya, y pucha, o sea, no le damos la oportunidad a nuestros hijos que se desarrollen, que vayan tomando más responsabilidades. ¿Por qué? Porque las tareas que le damos son tareas que en el fondo medio que me da lo mismo si lo haces bien o lo haces mal. Claro, y le estamos haciendo un flaco favor. Exacto. A futuro. Sí. Y bueno, y además existe el miedo a decepcionar a los demás, a los pares, a la familia, etcétera. Muchas veces ocurre de que para nosotros todos los errores tienen el mismo nivel de relevancia. Ya, no hay matices, no existe entre se me cayó una taza a... Dije una mentira. Chuta. Entonces, ese miedo a decepcionar nos lleva a que después nosotros tengamos una incapacidad de tomar decisiones. Ya, de que no queremos al final como equivocarnos en nada porque sabemos que eso puede gatillar en alguna especie de fracaso y ¿qué pasa? Nos quedamos ahí, ya nos quedamos como en un estado de parálisis. De parálisis, exacto. ¿Ya? Y lamentablemente esto nos va a llevar a que vamos a estar siempre como buscando el siguiente objetivo, en el fondo persiguiendo esa zanahoria que no termina jamás. Lamentablemente en estos entornos hiperexigentes lo que se va a crear es que no va a haber una sensación ni de disfrute, ni de logro, ni de progreso, porque en el fondo ante el cumplimiento de quizás de cada hito o ese objetivo que quizás uno se propone, nunca es suficiente. Exacto. Entonces no doy espacio para felicitarme, para honrar ese proceso y quiero ir nuevamente al siguiente, next. Entonces, al final, no nos damos el permiso como de disfrutar eso.
Exacto. Y puede ser que hasta cuestionemos, chuta, era lo suficientemente ambicioso, lo que alguna vez hablábamos. Entonces, exactamente. puede caer en eso negativo. Después viene la falta de compasión con uno mismo y con los demás. ¿Por qué? Porque al final la vara con la que te mides a ti mismo es la misma con la que mides al resto. Entonces, nosotros somos muy duros con nosotros mismos, tenemos una sensación constante de no ser lo suficientemente bueno, pero también emitimos juicios y somos muy duros con el resto. Entonces, al final nos crea una especie de ambiente nocivo donde no podemos crear relaciones muy sanas y ni de confianza, porque no hay confianza. Exacto, y al final terminamos reprochándole a los demás esas mismas cosas que nos reprochamos a nosotros. Sí. Entonces, que a veces ellos mismos no... O sea, el resto puede ser que no entienda, no esté metido en esa exigencia de por qué me exiges tanto, porque si al final el hiperexigente es uno y uno como que arrastra al resto a este círculo de estándares realmente altos. Claro, y al final del día te deja una sensación como de frustración si es que no logran, entre comillas, eso, y nos llenamos también de rabia y podemos explotar porque las cosas finalmente no salen como teníamos, entre comillas, presupuestadas. Exacto. Entonces eso lamentablemente termina dañando relaciones. Sí. Y generalmente es con las personas más cercanas. Sí, absolutamente. Bueno, y finalmente otro de las consecuencias que puede tener esto es que se genera un estado de fragilidad latente. ¿Y a qué me refiero con esto? Es cuando tenemos esa sensación constante que cualquier cosa te puede sacar de tu centro porque en el fondo estamos atendiendo demasiados frentes de manera simultánea. Entonces, ante la más mínima cosa que nos saca de nuestro programa, de nuestra planificación, sentimos que todo esto se va a caer a pedazos, sentimos que quedamos destruidos porque tenemos demasiada responsabilidad, porque estamos atendiendo demasiados asuntos en simultáneo. Entonces, al final es como que... no damos más. No damos más, claro. Sí. Nos sentimos casi como que tenemos que ser el salvador. Exacto, como una especie de pulpo que tiene que coordinar todo. Y ahí también es interesante ver... Muchas veces se caen esto, no sé si se dice patrones, pero es como que yo no sé hasta dónde termina mi responsabilidad con el resto. O sea, hasta dónde, por ejemplo, si una persona de mi entorno, por ejemplo, un familiar, está mal, hasta dónde es mi responsabilidad ayudarlo y hasta dónde él tiene que ayudarse solo. Claro, hasta dónde te involucras tú, dónde termina tu responsabilidad y dónde parte la del otro. Exacto. También. Es muy difuso cuando uno vive como en ese estado de superhéroe, por así decirlo. Es muy difuso esa línea. Y por lo demás, le puedes hacer un flaco favor a la otra persona, porque si vas por la vida como salvadora de todo, la otra persona lo más seguro es que va a tender hacia una posición de víctima. Exacto, donde tú como que le subsidies un poco esta situación. Exactamente. Entonces nos gustaría terminar con una entrevista que se le sacó, con algunos fragmentos muy interesantes que se le hicieron una entrevista a Rafael Santandreu, que es un psicólogo español, que él tiene varios libros que se los recomiendo mucho. Me leí uno y me encantó, que se llama, creo que No hagas montañas de granos de arena, de verdad que es buenísimo. Y en esta entrevista él habla sobre la hiperexigencia. Entonces, él comenta que la hiperexigencia es la madre de la enfermedad emocional, la depresión, la ansiedad y las obsesiones. Comenta que nos exigimos como locos y no nos damos cuenta porque debo hacerlo, aquí comillas, debo hacerlo todo bien o muy bien, o soy un desgraciado de la peor especie. Hemos de conseguir cosas, por lo tanto hay que tener una fuerza de voluntad increíble. Todo vale la pena para conseguir su objetivo. Aquí me gusta que habla del tema de la fuerza de voluntad. Muchas veces como que se piensa que a través de la fuerza de voluntad todo se puede, y eso nos lleva al final a depredar nuestro sistema nervioso. Entonces, si nosotros vemos nuestro sistema nervioso tal como un ecosistema donde nosotros extraemos energía de ese sistema nervioso, si al final lo depredamos, no dejamos que ese sistema se vuelva a regenerar. Entonces, dejemos de ver, empecemos a ver nuestra salud mental y emocional y física como
como algo que no tiene límite. O sea, me refiero como que es como algo que fuéramos a depredar y no tuviera ninguna consecuencia, porque la tiene. O sea, tal como depredamos un bosque y no dejamos que se regenere, si depredamos nuestra salud mental y no dejamos que se regenere, al final nos vamos a quedar sin nada. Claro, y al final, cuando hablamos como de regenerar, eso tiene que ver con un correcto descanso, con un correcto dormir, con permitirnos espacios de disfrute, con hacer otras cosas que nos hagan bien. Exacto. Y las personas, que tiene que haber un balance, sí. ¿Ya? Entonces, me parece interesante mencionar algo que también decía este psicólogo que mencionaba Domi, y es que si las medallas, los honores y los logros se cobran con el pago de la infelicidad, ¿para qué queremos esas medallas entonces? Sí, muchas veces nos cegamos con la idea de las medallas. Exactamente, no vale la pena, o sea, ¿qué costo? Esa es la pregunta. Sí. Y uno definitivamente rinde mucho más con la fuerza del disfrute y con la fuerza de la alegría que con esa fuerza de la obligación. Exacto, eso también lo comentamos en el episodio del Flow, que lo importante que es como ojalá repetir mucho esos estados de disfrute. Claro. ¿Ya? Y no tanto los de pegarnos con el látigo. Claro, y enfocarnos únicamente en el resultado, que si bien obviamente es importante, pero tiene que ir acompañado de ese estado de disfrute y de también de transitar por ese proceso. Exacto. Y para cerrar, ¿en qué aspectos de tu vida, o sea, la idea es dejarlos con la siguiente reflexión, ¿en qué aspectos de tu vida, de sus vidas, la hiperexigencia les está costando la felicidad? Pues en el trabajo, relaciones interpersonales, la maternidad, la alimentación. ¿Tú, Maki, quieres responder esta pregunta? Uy, mira, me encantaría responder esta pregunta, pero yo creo que esa da para largo. Así que yo creo que hoy mejor los invitamos y les dejamos a ustedes esta pregunta y yo me comprometo a responderla al inicio de nuestro próximo episodio. Ya, ¿Te parece? Excelente, me encanta. Voy a anotarme eso para que no se me vaya a olvidar ese detalle. Ningún problema. Así que los dejamos con esta pregunta para que reflexionen y vean en qué áreas de sus vidas esta hiperexigencia les está costando su alegría o felicidad. Súper. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos. Muchas gracias por llegar hasta acá. Si te ha gustado el podcast, te invitamos a suscribirte y a compartirlo con otros hiperexigentes. Nos vemos en el próximo episodio.